Estamos ya en 2014 y es el momento preciso para hacer un balance de lo que fue en materia económica el año pasado y también para proyectar lo que se nos viene para Chile. Y esta agenda económica no la hacemos en los estudios de CNN Chile, sino que vinimos a la casa de quien maneja las arcas fiscales. Nos referimos lógicamente al ministro de Hacienda, que nos acompaña en estos precisos momentos. La primera entrevista que da en este año. Ministro, gracias por su tiempo con CNN Chile. Encantado, Nicolás, con mucho gusto. Ministro, quisiera partir... Mucho gusto de tenerlo acá, de hecho. Nuevamente, exacto. Y quisiera preguntarle, ministro, porque se terminó 2013 y lo más probable es que el crecimiento del país sea de un 4,2%, por lo menos así lo proyectó el Banco Central. Quisiera preguntarle por su sensación, usted que estuvo los 4 años después del terremoto, con un país en expansión económica casi ininterrumpida, pero ahora se cierra un poco su gestión con una desaceleración económica. ¿Cómo lo siente usted? Mire, en primer lugar, la proyección específica, perdone que le peleé las décimas, pero las voy a pelear, es 4,25 la proyección del Banco Central, por lo tanto es 4,3 la proyección que se hace. La verdad es que para mí este es un año de desaceleración moderada. Hay que pensar que a pesar de que Chile va a crecer, de acuerdo a esta proyección, 4,3, porque todavía es cierto que terminamos el año, pero todavía no sabemos las cifras económicas de cierre de año, que las vamos a ver durante el primer trimestre de este año. A pesar de eso, Chile es uno de los países que más crece, sino el que más crece en la OCDE. Entonces hay que tomar un poquito de mirar lo que está pasando afuera. Y eso a mí me parece que ha faltado en la discusión. Chile ha crecido en estos 4 años a una tasa promedio cercana al 5,5%, de ese orden. Ahora, en el medio de una economía mundial que ha crecido mucho menos, y al final uno depende de en qué medio está inserto. El mundo, de acuerdo al Fondo Monetario, la última proyección que entregó, el mundo va a crecer un 2,7%. Creció el año 2013. Esta es la proyección del fondo del mes de octubre. Si es que Chile creciera un 4,3, estaría creciendo 1,6 más que el mundo. Por tanto, no puede sino ser satisfactorio. Yo quiero recordar que Chile, entre el año 98 y el año 2009, creció a la par con el mundo. Y nosotros, durante este gobierno, hemos recuperado, y eso me enorgullece, la capacidad de crecer más que el mundo. Y no un poquito más, sino que del orden de 1,7 puntos más en promedio. Casi 2 puntos más que la economía mundial. Ministro, se habla de la desaceleración de China, todavía la incertidumbre respecto a la recuperación económica en la eurozona. Todos esos factores externos, ¿son solamente los factores de otras partes del mundo que están influyendo en esta desaceleración o también hay algo interno en Chile que está produciendo esto? Mire, yo lo que digo es lo siguiente, las últimas indicaciones que hemos tenido, todo el mundo las ha visto, lo que tuvo en consideración la Reserva Federal de Estados Unidos para empezar el retiro del estímulo monetario, cosa que ocurrió a fines del año pasado. Se anunció este retiro del estímulo monetario para comenzar ahora en enero de 2014 con una inyección de liquidez menor. ¿Por qué ocurre esto? Porque la economía norteamericana está creciendo mucho más. Está recuperándose. La tasa de desempleo ha caído a 7%, que es la más baja en 5 años. Esa es la última cifra del mes de noviembre del año pasado. Y esto configura un escenario de un Estados Unidos que está creciendo mucho más. De una Europa que en vez de estar en recesión va a crecer un poco, no mucho, pero va a crecer algo. Entonces, yo le digo una cosa. Es cierto que hay una desaceleración en China, pero China está creciendo, la desaceleración ya la hemos visto durante este año. Cuando estamos hablando de 2014, de este año, y no de 2013, yo lo que digo es que no busquemos factores externos para explicar por qué Chile va a crecer menos. Si es que va a crecer menos, porque eso está todavía por verse. ¿Usted habla de factores internos, se refiere a las críticas que ha hecho la reforma tributaria? Yo me refiero a todos los factores que puedan venir. Y lo que digo es una cosa, si la economía mundial va a crecer más en 2014 que en 2013, y va a crecer con una recuperación de mercados tan importantes como Europa es casi el 20% de las exportaciones chilenas, van a los mercados europeos. Estados Unidos es un socio muy relevante que tiene implicancias en el resto. China tiene un proceso de desaceleración que ya se vivió en 2013 y que en 2014 las proyecciones son que se va a mantener bastante parecido. Entonces, no busquemos allá, busquemos qué es lo que estamos haciendo acá, internamente. Y creo que hay muchos factores, porque uno son factores que hemos recibido de la economía mundial, eso ya lo hemos comentado, y también factores internos. Yo lo he dicho con mucho respeto, con responsabilidad, que las propuestas que se hacen de incrementos tributarios tienen un efecto en la inversión. Y eso es indudable, y eso ya lo hemos visto, porque ya se vio en las cifras de 2013. No muchos coinciden con usted y quisiera preguntarle, ¿hay otra razón aparte de eso?
Bueno, sin duda que hay otras razones. Hay razones que vienen de la economía mundial, la caída del precio del cobre, también hay una desaceleración minera. Y le quiero decir, en el tema de no muchos coinciden, la verdad es que yo los que he visto que definitivamente no coinciden, en primer lugar, no estamos diciendo que todo el efecto viene de ahí. Miren, lo curioso es lo siguiente, si yo le digo a usted que vamos a tener un paquete tributario que tiene las siguientes características. Un aumento del impuesto de primera categoría de 20 a 25%. Una eliminación del FUT, de una eliminación del DL600, que es el mecanismo que tenemos, el FUT estimula la inversión, el DL600 es el mecanismo que tenemos para dar seguridad a la inversión extranjera. Además, vamos a eliminar todos los regímenes que, o por lo menos el 14 bis y el 14 cuater, que son los regímenes de estímulo a la inversión para pymes. Vamos a eliminar además la renta presunta, que es importante para las pequeñas empresas agrícolas, mineras y del transporte. Vamos a subir la tasa de timbres y estampillas del 0,4 al 0,8. Y usted me dice que ese paquete tributario no va a tener un efecto en la inversión. Yo no sé de dónde se han sacado esos análisis, porque la verdad es que todo lo que nosotros conocemos es que eso conduce a una desaceleración en la inversión. Esto no es política, esto es economía, y es economía simple. Y en ese sentido, no es economía ministro, sofisticada. Si usted fuera hipotéticamente secretario de Estado nuevamente en el gobierno de Michelle Bachelet, es una hipótesis, ¿usted no haría ninguna reforma tributaria o haría una distinta? No, mire, si nosotros en este momento estamos luchando por aprobar un proyecto de ley muy importante que va a llegar fondos significativos, el proyecto de factura electrónica, que va a establecer en forma obligatoria la factura electrónica en Chile, con plazos más largos para las pymes y más largos aún para las microempresas, pero que vamos a reducir fuertemente la evasión. Este es un mecanismo a través del cual estimamos nosotros conservadoramente que se pueden recaudar más de 600 millones de dólares por año. Tal vez más, porque probablemente nos vamos a quedar cortos. ¿Se pueden recaudar más recursos sin tener que subir el impuesto a las empresas y eliminar el FUT? Pero sin duda, se puede recaudar más a través de proyectos como el de factura electrónica. Se puede recaudar más a través de otros mecanismos de reducción de evasión y del crecimiento económico. Le voy a hacer un solo cálculo. El crecimiento económico en este gobierno, que ha crecido 2,5 puntos más en promedio que el gobierno anterior, cada punto de crecimiento son 600 millones de dólares aproximadamente de mayores ingresos fiscales. Por lo tanto, en el primer año son 1.500, voy a hacer la cuenta simple, 1.500 millones de dólares el primer año, 3.000 el segundo, 4.500 y 6.000. Si usted suma, le da 13.500 millones de dólares de mayor recaudación por mayor crecimiento en un periodo de 4 años. Eso es una contribución muy importante y yo creo que los que ponen el acento en aumentar tanto la carga tributaria, yo creo que si uno pone el acento en el crecimiento y en cosas que se pueden hacer en el sistema tributario, si el sistema tributario no es intangible, Nicolás, te voy a recordar que este gobierno de centro-derecha ha hecho 2 reformas tributarias. La primera la hicimos en 2010 para financiar la reconstrucción, pero hubo una parte de impuestos permanentes en eso. Y luego hicimos una reforma el año 2012, en septiembre de 2012 fue aprobada, que fue para financiar un mayor esfuerzo de educación de 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, a nosotros no nos van a decir que no estamos dispuestos a tocar el régimen tributario, porque lo hemos hecho, pero creemos que hay que tocarlo moderadamente para no darle un lastre enorme a la economía, sobre todo cuando ya estamos viendo la desaceleración de la inversión. Ministro, lo que hay que buscar, es, y esto es lo que me falta por ver, ¿dónde están los mecanismos para estimular la inversión? Eso es lo que yo no veo. Ministro, ya que estamos hablando de la reforma tributaria tan en profundidad, va a ser liderado por un nuevo ministro de Hacienda. Se habla de Alberto Arenas, se habla también de José Gregorio, expresidente del Banco Central. En los últimos días ha salido el nombre también de Mario Marcel. Incluso se ha mencionado a Guillermo Larraín, ex SBS. ¿Cuál de esos nombres que a usted le parece sería una mejor carta? Esa es una decisión que tiene que tomar la presidenta. A mí no me compete dar una opinión. Al menos por características, ¿quién podría enfrentar mejor una desaceleración económica? No me compete dar una opinión sobre el tema. Usted es uno de los ministros de Hacienda que, por ejemplo, desde Hernán Vigi hasta la fecha se ha mantenido en su tiempo y no han salido del cargo. El único que salió fue Eduardo Ninat cuando quedaban 3 meses para que terminara el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y fue al FMI. ¿Cuán importante es el activo de que los ministros de Hacienda sean tan estables desde hace prácticamente 24 años? Mire, cuando uno revisa la historia de los ministros del Ministerio de Hacienda de este país, que dicho sea de paso, vale la pena recordar, está cumpliendo en este año, estamos cumpliendo 200 años, porque el primer ministro de Hacienda en Chile data de 1814, fue don José María Villarreal. Los ministros de Hacienda duraban muy poco y en épocas de inestabilidad. Yo creo que es importante tener estabilidad en materia económica y se ha tendido a dar, efectivamente, desde el retorno a la democracia, que los ministros de Hacienda han tendido a durar el periodo completo. Y la razón por la cual, como usted se recuerda, se retiró Eduardo Ninat fue una razón porque él tomó un trabajo afuera, no porque
hubiera un cambio de otro tipo y lo tomó muy al final del gobierno, por lo tanto estuvo casi los 6 años, estuvo un poquito menos de los 6 años. Yo creo que, mire, esto es una cosa que tiene que definirlo cada presidente, pero a mí me parece que ha dado un apoyo a la estabilidad. La permanencia de los ministros de Hacienda da un apoyo a la estabilidad de un programa de gobierno de las políticas económicas, pero esto es algo que cada presidente al final, uno depende de yo estoy aquí por la confianza del presidente Piñera. Nunca me olvido de eso y nunca los ministros se deben olvidar que uno está en el lugar donde está porque el presidente tiene confianza en uno y dura en el cargo hasta que pierde esa confianza. Bueno, una señal de estabilidad y confianza que se da en Chile, pero que no se repite en todas partes del mundo. Seguimos luego de esta pausa hablando con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, acá en CNN Chile. Continuamos la entrevista con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, haciendo un balance de lo que fue 2013 y también proyectando 2014. Ministro, ¿cómo evaluó usted la discusión de presupuesto para 2014? Siempre son muy largas, muy extenuantes, usted lo sabe muy bien, pero la de este año parece que no fue tan así. Quizás parece que las elecciones, las campañas, ustedes trabajaron un poco en las sombras con la gente también de la nueva mayoría, con los parlamentarios, y salió bastante más rápido de lo que uno pensaría el presupuesto. Mire, lo que pasa es que la verdad es que no teníamos mucha opción tampoco. O sea, teníamos que hacer una discusión rápida porque si no nos pillaban los tiempos legislativos y los tiempos constitucionales. Si aquí nosotros teníamos que salir el día 29 de noviembre y logramos la aprobación del presupuesto en 8 días de discusión hábil, 8 días hábiles. Y esto ocurrió por una razón muy simple, porque este presupuesto estuvo cortado por las elecciones parlamentarias y presidenciales de primera vuelta. Nosotros hicimos un esfuerzo por adelantar la discusión presupuestaria y esto no fue posible. No quiero establecer ninguna responsabilidad, fue una dosis de realismo. Al final habíamos hablado con personal y líderes de la Comisión de Hacienda del Senado y de la Comisión de Presupuestos, que es esta comisión mixta entre la Cámara y el Senado, donde se discute el presupuesto, para tratar de adelantarlo, pero al final nos dimos cuenta que los parlamentarios estaban en campaña, y era razonable que fuera así, y por lo tanto no hubo ánimo de terminar el 17 de noviembre. Nosotros habíamos planteado presentar el presupuesto antes para que los 60 días hábiles, los 60 días calendario, no hábiles, que rigen para el trámite presupuestario, pudieran terminar el 16 o el 15. Y podríamos haberlo hecho, pero no quisimos hacerlo, porque esto hay que hacerlo conversado, de común acuerdo. No se logró ese acuerdo. Y por tanto, entramos el 30 de septiembre y teníamos que salir el 29 de noviembre. Y como ustedes recuerdan, algunas partes del Congreso prácticamente tuvieron 4 semanas en que no sesionaron, porque habían adelantado trabajo, porque estaban en campaña, por otras cosas, y al final nos encontramos el día 18 de noviembre, bueno, en realidad empezamos el 19 de noviembre para un presupuesto que tenía que salir el 29 y tuvimos un fin de semana entre medio. Así es que, ahora, la discusión... Claro, hemos tenido discusiones más largas. Yo recuerdo la del 2011. La del 2011 fue un récord, porque ahí tuvimos el récord de la sesión más larga de la historia en el Senado. Cuando usted le llevó consomé a Rosana Costa. A Rosana Costa, eso fue como a las 5 de la mañana, nos pasamos 29 horas Ministro, de trámite. Quisiera preguntarle también por un tema que es muy largo, empezó hace tiempo y que no va a terminar muy pronto, que es el caso Cascadas. Todavía hay investigaciones, está la lista civil que lleva la SBS, está la lista penal que va a empezar el Ministerio Público. ¿Qué lecciones se pueden sacar a esta altura de eso? ¿Representa el caso Cascadas algunos vicios que tiene la profundización financiera, que en muchos sentidos es muy buena, pero quizás estos son algunos males que tiene? Mire, lo que pasa es que yo primero creo que no hay hay un proceso que está en curso, hay una formulación de cargos por parte de la superintendencia y ahora estamos en el periodo en que las partes deben hacer sus descargos. Y luego tendrá que haber un pronunciamiento final, luego de esos descargos por parte de la superintendencia y luego el proceso continuará por la vía judicial. Yo creo que los problemas en los mercados financieros ocurren en todas partes del mundo, en primer lugar. No creo que Chile tenga algún problema especial que lo hace. No, nosotros hemos ido aprendiendo, hemos hecho cosas muy importantes durante este periodo. Fíjese, por ejemplo, que el Consejo de Estabilidad Financiera justamente ve temas de conglomerados, temas que competen al sistema financiero. Eso empezó en Chile el octubre del año 2011. ¿Se va a investigar más profundamente a los conglomerados financieros? Efectivamente. Uno de los temas del Consejo de Estabilidad Financiera, cuyo proyecto de ley está en discusión en el Congreso, porque se creó por decreto. Y ahora lo que queremos hacer, como ha
propuesto la OCDE, como ha propuesto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos dicen, lleven el Consejo de Estabilidad Financiera a establecerlo por la vía legal, no por la vía administrativa, que es como está hoy día. Hemos funcionado 2 años y hemos mejorado mucho la interacción entre quienes, los 3 superintendentes del área económica, bancos, valores y seguros y pensiones, presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda que lo preside. Funcionamos con una pequeña secretaría técnica que está basada aquí en Hacienda y nos preocupamos de analizar problemas como, por ejemplo, temas de conglomerados, porque cada supervisor, en su parcela, no tiene por qué estar mirando el conjunto. Y este Consejo de Estabilidad Financiera lo que hace es permitir esa mirada de conjunto, esa mirada integrada, coordinada, que permite prever riesgos sistémicos. Ahora, ministro, sí, quisiera, pero no es que salirme del tema de las cascadas. ¿Usted está conforme con lo que ha hecho Fernando Coloma? ¿Cómo se llevó a cabo la investigación? Fernando Coloma cuenta con toda la confianza, por algo está en el cargo, con toda la confianza del gobierno, del presidente de la República. Nosotros hemos trabajado, él dentro de la autonomía, porque este proceso lo ha llevado con toda la autonomía que se requiere y con la autonomía que es inherente a su cargo. Y, por supuesto, que es un tema que ha generado discusión pública, porque estos son temas y problemas que ocurren en la economía, pero en todas. Yo quiero recordar algo. En Londres, hace muy poco tiempo atrás, eso sí que fue un escándalo internacional por manipulación. El caso de la tasa LIBOR. Manipulación de la tasa LIBOR. Esto produjo multa millonaria. Eso no hace que Londres deje de ser el principal centro financiero de Europa. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Los problemas ocurren en todas partes. Lo importante es tener una institucionalidad, un aparato regulatorio y leyes que permitan hacerse cargo de estos problemas. Y yo siento que en Chile la institucionalidad ha funcionado, sin perjuicio de que, obviamente, uno pueda tener ciertas, y ir derivando a medida que vaya pasando el tiempo lecciones de cómo ir perfeccionando los sistemas. Todos los sistemas son perfectibles. Ministro, mi última pregunta de este bloque, usted habla de ley. Algo que todavía no es ley es el fideicomiso ciego. Y la defensa de Julio Ponce Lerú ha no solamente puesto las luces sobre Fernando Coloma, sino también sobre el presidente Sebastián Piñera. Habrían dudas, por lo menos por lo que dice la defensa, respecto al fideicomiso ciego del presidente, respecto a las acciones que tenía en las cascadas de SQM, si las vendió o no. Quisiera preguntarle a usted, como el hombre de las finanzas, y que también sabe mucho de las distintas formas de operación financiera, ¿usted da fe de que el fideicomiso ciego del presidente ha sido completamente ciego? Mire, yo le quiero decir una cosa. Yo mismo, cuando llegué acá, sin requerirlo, establecí un fideicomiso ciego sobre todos mis bienes de oferta pública. Los tengo en este momento un fideicomiso ciego. No conozco lo que yo tengo en ese fideicomiso ciego. Es un contrato que uno hace con una entidad financiera de prestigio para el manejo de activos. Yo solo tengo la rentabilidad de los fondos que tienen y la composición entre renta física y renta variable. ¿Y sobre el fideicomiso del presidente? Pero lo mismo, se operan igual. A mí lo que me parece es que ese argumento parece no entender cómo operan los fideicomisos ciegos. Y para ser preciso le voy a decir una cosa. Efectivamente, yo dejé un solo activo fuera del fideicomiso ciego de oferta pública, que son las acciones de Universidad Católica, de mi equipo, y sin ninguna expectativa de mayores retornos, pero por otras razones. Bueno, ministro, terminamos este segundo bloque de la entrevista con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y en la última parte veremos también las proyecciones para 2014 para la economía chilena. Síganos acompañándola en CNN Chile. Seguimos conversando acá en el Ministerio de Hacienda con Felipe Larraín. Ministro, usted durante mucho tiempo celebró que Chile tuviera buenas cifras de crecimiento, inflación baja y también tasa de desempleo en cifras las mínimas históricas. Ahora, en los últimos indicadores de 2013, la tasa de crecimiento está acelerada y sube también la inflación. ¿Preocupa ese escenario? Mire, lo que pasa es que guardemos un poquito para guardar las proporciones. La tasa de desempleo sigue siendo las mínimas históricas. La última tasa que conocemos es una tasa cuya... Para encontrar una tasa menor, que es en torno al 5,8, esta tasa tendríamos que buscar en 30 años para el mismo trimestre, no tenemos desempleos tan bajos. Entonces, y 30 años digo porque es prácticamente el año 86 en que comienza la forma de medir esto en base a trimestres móviles. Pero la composición, ¿es un momento o puede ser una tendencia? No, pero momentito, seguimos con las tasas de desempleo más bajas. La tasa de inflación está por debajo de la meta del Banco Central. De hecho, está en el punto medio del rango bajo, que es entre 2 y 3.
en este momento está en torno a 2,5, la tasa de inflación en 12 meses. Por lo tanto, estamos por bajo la tasa media. Y en materia de crecimiento, el estar creciendo del orden del 4,3, que es el crecimiento 2013, sin duda que es una desaceleración respecto al 5,6 del año anterior, pero hay que mirar qué está pasando con el mundo y cómo ha crecido el mundo. Y ahí estamos creciendo 1,7 puntos más, 1,6, 1,7 puntos más que la economía mundial. Y eso quiere decir que a Chile le está yendo mejor que al mundo. Una historia que no podemos contar, por ejemplo, el 2009, en que la economía chilena cayó 1% y el mundo cayó solo 0,4%. Uno tiene que tener un patrón de comparación, porque si no, ¿con qué me comparo? Hablemos de comparación, ministro. En el último IPOM el Banco Central proyectó para 2014 expansión del PIB entre 3,75 y 4,75. ¿Qué cifra tiene usted ya en la primera parte del año? Mire, muy simplemente yo me tengo que remitir, en este caso, cuando sea analista, vuelva a ser analista y voy a ir cambiando las proyecciones, yo me tengo que remitir a la última cifra oficial, que es, creo, una proyección de crecimiento de 4,9 para la economía chilena. ¿La mantiene? La mantenemos mientras no la cambiemos. O sea, yo mantengo la cifra oficial mientras no la cambiemos. ¿Qué es lo que ocurre? Esa la propuso en septiembre. Esa la propusimos en septiembre y esa cifra se hizo cargo de lo siguiente, de que en ese momento el Banco Central habló de 4,5 y hoy día la OCDE sigue hablando de 4,5 y el Fondo Monetario de 4,5. Por lo tanto, efectivamente, la tasa en Chile está 0,4, 4 décimas por sobre la tasa proyectada por destacados organismos internacionales. 0,4 puntos es una desviación bastante menor. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Por qué nosotros hicimos esa proyección? Porque al mundo le está yendo mejor el año 2014 y le va a ir mejor que lo que le iba el 2013. Va a haber una diferencial de crecimiento del orden de 0,7 puntos, de acuerdo al Fondo Monetario. Por lo tanto, a Chile, en ese escenario, está todo dado para que le vaya mejor. Esa es la razón de esa proyección. Ahora, como proyecciones que son, indudablemente que no tienen ninguna incidencia en el presupuesto, por ejemplo, porque el presupuesto se hace con proyecciones de crecimiento tendenciales o de largo plazo y precios del cobre de largo plazo. Ministro, si bien no es de su esfera de decisión, ¿cree que el Banco Central sería positivo que mantuviera esta política monetaria expansiva, quizás con futuras reducciones de la tasa de interés? Bueno, yo creo que eso es lo que uno puede leer de los comunicados del Banco Central. Yo en esto tengo que ser muy respetuoso de la autonomía que tiene el Banco Central, pero quiero decir también que hemos actuado con mucha coordinación con el Banco Central. A veces uno puede tener diferencias respecto de temas puntuales, pero creo que aquí es un baluarte de la institucionalidad de nuestro país el tener un Banco Central autónomo como el que tenemos, que se coordina con el Ministerio de Hacienda. Y nosotros también, déjeme tomar una parte del crédito, le hemos hecho el trabajo más fácil al Banco Central al tener una política fiscal que ha expandido el gasto público en menos que la expansión del producto, lo cual significa que hay menos presiones inflacionarias por efecto del gasto, que hay damos el escenario más propicio para controlar mejor la inflación, para tener un tipo de cambio más competitivo y tasas de interés más bajas. Ministro, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. Usted el año pasado mencionó que tenía un plan de contingencia en caso de ser necesario. Ahora, ¿usted le diría al nuevo ministro de Hacienda que ese plan de contingencia lo tuviera guardado bien al fondo o que lo tuviera bien a mano? Mire, yo lo que creo es que los planes de contingencia, uno siempre que tiene que tener en escenarios difíciles, es parte de la responsabilidad. Es como tener o no una póliza de seguro. Usted dice, bueno, yo ando sin póliza de seguro, pero yo sugeriría que tuviera una póliza de seguro, porque creo que uno siempre está expuesto a riesgos que son de la economía internacional. En algún momento vimos nosotros que la situación en Europa se complicaba, estuvimos 6 trimestres consecutivos de recesión en Europa durante este gobierno, y efectivamente elaboramos un plan de contingencia, que lo que buscaba era proteger fundamentalmente el empleo, las pymes. No lo dimos a conocer en su totalidad, pero tomamos algunas medidas. ¿Estuvo cerca de tomar ese plan de contingencia? Estuvimos en algún momento de tomar algunas medidas. Por ejemplo, salimos a los mercados internacionales a levantar 1.500 millones de dólares para aumentar la liquidez que tenía nuestro país para poder defenderse. Todo el mundo sabe que en épocas complejas de crisis financiera hay un premio por la liquidez. Salimos en las mejores condiciones de la historia de nuestro país, además, pero era parte de nuestro plan de contingencia. Levantamos fondos a 2,379% en dólares, a 10 años, la tasa más baja que ningún país emergente ha colocado deuda en la historia. Eso lo hicimos en octubre del año 2012. Parte del plan de contingencia, parte también de poder captar a esas tasas y traspasarle ese beneficio a las empresas públicas y privadas chilenas. Y hicimos aportes extraordinarios al Fondo de Estabilización Económico y Social por si lo necesitábamos. Afortunadamente no tuvimos que utilizar el resto. El plan de contingencia está todavía en un estante aquí. Y en concreto, ministro, a su reemplazante, que lo tenga cerca o lejos. Que de todas maneras tenga un plan de contingencia. Que de todo un plan de contingencia porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Creo que es una sana medida para el país
que uno tenga una hoja de ruta bien elaborada para el escenario en que las cosas se pongan más malas. Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, le agradezco su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y con esta entrevista, la primera que da Felipe Larraín este 2014, terminamos esta edición especial de Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan en CNN Chile.